Vamos a ir hasta España. En la génesis del Mundial 2030, Luis Manuel Rubiales fue un hombre muy importante que en su momento imaginaba una estructura de Mundial que después se fue ampliando, ¿no? Con la sede de Marruecos, sin hablar con la sede sudamericana que nosotros veníamos peleando más desde el corazón que desde la estructura organizativa. Un hombre crítico también en el desarrollo del gobierno de la FIFA y bueno y de algunos aspectos políticos que seguramente va a ser muy interesante charlar con él en esto de haber estado tantos años en España como periodista y como relator de fútbol. Hay que darle a la derecha a Marcelo Sansó, que lo va a estar saludando. Dale, Chelo. ¿Cómo te va, Luis Manuel? Gracias por atendernos, Rubiales. Hola, Marcelo, amigo, que después de años nos encontramos y la verdad es que me satisface mucho poder hablar contigo, amigo. Lo mismo, y bueno, queremos saber en qué estás ahora, después de la salida de la Real Federación Española de Fútbol, cómo estás y este momento que estás teniendo, ¿en qué te encuentra? Estoy bien, estoy fuerte, dedicado a mi familia, dedicado a centrarme en que se haga justicia y bueno, pues también tengo mis negocios, estoy en la hostelería y bueno, pues pertenezco junto con otros socios a una gestora y que bueno que tenemos varios hoteles aquí en Granada, en la Costa del Sol, etcétera. ¿Qué pelea estás dando hoy o con quién es la pelea? La lucha que llevas. No es una pelea, se trata de contar la verdad. Se trata de evitar que al quedar una federación descabezada o que ha dejado en segundo plano pues todo este proyecto, que fue un proyecto que impulsé yo conjuntamente con Fernando Gómez, el presidente de la Federación Portuguesa, ambos vicepresidentes de UEFA en aquel momento, pues bueno, ahora mismo ha quedado descabezado y el gobierno de España cogió ese vacío y la verdad es que ha destrozado la candidatura que teníamos, que estaba bien montada, que tenía la mayoría de apoyos y bueno, lamentablemente pues se ha encargado aquello y ahora mismo hasta está en cuestión dónde se va a la final. Algo que era inimaginable en el contexto de la candidatura que creé, que dirigí y que mi equipo llevó a efecto. La génesis era, para poner en contexto a la gente, el Mundial 2030, que Portugal y España lo organizaran de manera conjunta. Antes de seguir, estoy teniendo un poco de problemas porque escucho mi voz con un retorno y me es difícil hablar. No sé si quizás lo ahí te lo sacamos, ahí te sacamos el rebote en un instante nomás, así, a ver si ahí estamos un poco mejor, dale. No es así. La candidatura inicial era España, Portugal y... Es decir, Marruecos también estaba en la candidatura inicial. ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a andar a final de octubre, principios de noviembre, desde UEFA? Alexander Ceferín me llama, me dice: oye Luis, tengo que hablar contigo, quiero que sepas que hay otra precandidatura europea, en aquel entonces era Reino Unido e Irlanda, y bueno, pues UEFA se va a volcar con la que sea 100% europea. No podemos aceptar dos candidaturas que se dividan los votos y encima dársela a una candidatura que no es 100% europea en detrimento de una que sí lo es. Aguanta, Luis, un segundo. Un segundito. Sí. A ver. Ahí. A ver si cuando me digáis. No podemos tres. No, quedaste. No bueno, oye, mira, aceptar. seguimos con el retorno, no te preocupes. Aguantamos. Lo que quiero decir, no sé dónde me he quedado, es que en ese momento desde UEFA se nos auspicia que no podemos ir con una candidatura que no sea 100% europea. Entonces se habla con Marruecos y se saca a Marruecos. Se saca definitivamente. Es verdad que Portugal y España siempre teníamos ese as en la manga, ¿vale? Por si luego era necesario. Y llega un momento en el que pues empiezo a hablar con Greg Clark, el presidente de la Federación Inglesa, y le convenzo para que ellos vayan a la Eurocopa y nos dejen el camino libre a nosotros. Hay un conato de candidatura incluyendo a Ucrania, pero por los problemas internos del país, por todos conocidos, no lo voy a explicar, sale inmediatamente, y entonces quedamos tres candidaturas. La de Arabia Saudí, la de Hispanoamérica, que bien conocéis vosotros, ¿no? Y que habéis definido que más con el corazón que con el proyecto en sí mismo, y la de Portugal junto con España. Obviamente ese es el momento de incluir a Marruecos. Si no incluimos a Marruecos, Arabia Saudí hubiera tirado de todo el mundo árabe, hubiera tenido un apoyo mayoritario y obviamente lo habría organizado Arabia Saudí. Por lo tanto, me centro en hablar con Yasser Al-Milesal, el presidente de la Federación, expresidente ya de la Federación Saudí, al que conozco bien,
Hablo con él, le convenzo para que retire su candidatura y además ganamos, con intermediación de Alexander Ceferín, el apoyo de Asia para nuestra candidatura. De tal manera que nos encontramos, antes de que me cortaran la cabeza, si os parece que es la expresión, con el apoyo íntegro de África, 55 votos, el apoyo íntegro de Europa, 55 votos, que ahora domináis también por todo lo que está pasando, los votos que tiene cada confederación, y también se suma Asia, seguramente porque quería que nosotros le apoyáramos en el 34. Eso es así. La final en España, el partido inaugural en España, un portfolio ya terminado donde Marruecos tiene la importancia que tiene, es importante, donde Portugal tiene la importancia que tiene, también importante, pero la locomotora del proyecto es España. Y bueno, pues luego sucedió todo lo que sucedió con la intervención de Pedro Sánchez, etcétera, que si me preguntáis, pues encantado de comentar. Antes de entrar en esos temas, ¿cuándo se meten Uruguay, Argentina y Paraguay? Uruguay, Argentina y Paraguay, que yo mantuve muchas conversaciones con Alejandro Domínguez y sobre todo Alexander Ceferín, a nosotros desde FIFA más de una vez se nos insinúa. No voy a decir la palabra presiona, pero bueno, ya sabéis cómo se hacen estas cosas, ¿no? De manera diplomática. Y yo muchas veces le digo, mira, no, nosotros respetamos, queremos, admiramos el fútbol hispanoamericano. Son hermanos, muchos juegan aquí. ¿Qué te voy a hablar, Marcelo? Tú sabes lo que siento yo por gente como Pablo Caballero, como Gustavo Reyes, como Ariel Zárate, son hermanos míos. Los quiero una barbaridad, pero desvirtúa un mundial que un partido se juega a 10.000 kilómetros de donde está la sede. De verdad es una auténtica barbaridad. Por la salud de los futbolistas, por el concepto de sede, por todo. Eso es lo que nos está llevando esta forma de entender la gobernanza de FIFA, que está tan puesta en el crucifijo. Entonces, ¿qué ocurre? Les decimos que no. Y les damos unos argumentos que son desarrollando un poco lo que estoy comentando aquí por encima, porque si no estaríamos hasta mañana. En ese momento, desde UEFA, se pone encima de la mesa la posibilidad de hacer, al igual que se hizo ya en el 50 aniversario, un torneo homenaje en el que participen todas las campeonas del mundo, que sabéis que son 5 europeas y 3 hispanoamericanas. Oye, vamos a hacer algo bonito, especial, que se rinda homenaje, pero no fastidiemos el mundial. No hagamos unos partidos a 10.000 kilómetros de los otros. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Eso estaba trabajando, llega el Mundial de Sydney, ganamos el campeonato femenino con la selección española, ocurre lo que todos sabéis, y queda la federación descabezada, y entonces, pasado un tiempo, en Nueva York, me parece que fue, Infantino traza un plan para eliminar cualquier candidatura que sea una candidatura conjunta, incluyendo a los hispanos, ¿vale? A los hispanoamericanos, y dejar sola a Arabia Saudí y dársela a dedo en 2034. Eso es así de sencillo. Cada uno que piense los porqués. Yo no voy a entrar en eso ni sé el porqué. Entonces, ¿qué ocurre? Esa candidatura. Nos privan a España del partido más importante, que es el inaugural, después de la final. Yo creo que la final quizás sea el más importante, pero el inaugural, sabemos la importancia, lo ven 1.500 millones de personas en todo el mundo. Son millones de euros que pierde España, millones de visitantes que pierde España. Y esta es la nefasta gestión que hace Pedro Sánchez por querer colgarse la medalla cuando Infantino lo utiliza para poder salirse con la suya en cuanto al tema de las sedes de los mundiales. Ahora, Luis, esto que ha pasado también con UEFA a partir de lo que había decidido en una primera instancia Infantino de privatizar la venta del campeonato del mundo, e Infantino quedó solo porque la carta de UEFA fue muy contundente. ¿No sentís que en el futuro cercano definitivamente lo puede golpear más de lo que todos podíamos imaginar al actual presidente de la FIFA? No lo sé, pero yo conozco muy bien a Gianni Infantino, muy bien. Desde hace muchísimos años he estado sentado en mesas con él y conozco también a Alexander Ceferín. Y he tenido discusiones con ambos, pero Alexander Ceferín es un tipo muy serio, con palabras, y es imposible pillarlo en un renuncio porque es un hombre honesto, serio, de fiar. Y bueno, y jamás presentaría un proyecto de privatización de manera pública que la gente se enterase de esa manera, ¿no? Eso es una forma desleal de actuar con el fútbol. Entonces, pues bueno, ¿le va a pasar factura o no? Bueno, hoy he visto, no sé si estará confirmado, que se han unido con CONCACAF, la Asociación Asiática y UEFA, no sé si es cierto. Me imagino que habrá goteos de países que estén fuera del concierto de lo que es la propia confederación, pero estoy al 100% seguro que los 55 países europeos van a ir
detrás de Alexander Ceferín porque es un líder sólido, honesto y que hace las cosas pensando lo mejor del fútbol. Que no digo que sea infalible, que podrá equivocarse alguna vez, pero quienes los conocen, Marcelo yo creo que lo conoce también y algunos de vosotros, saben que lo que hablo es así. Y esto de 64 selecciones en un mundial, más allá de fijar un partido en Uruguay, otro en Paraguay, otro en Argentina, después trasladar todo a Europa, ¿es destrozar definitivamente la Copa del Mundo? Es que me parece que estamos yendo al salto de mata. Este mundial estaba adjudicado con un número de selecciones, con un número de partidos, etcétera, y ahora es como poner la debilidad del que está en el poder para tratar de sacar más. Y bueno, ya le hemos sacado los partidos inaugurales, a ver si podemos sacar, bueno, pues una manera de negociar, del dirigente que quiera negociar así. Y yo creo que los que hemos estado, pues ahora están en el fútbol, lo que tienen que hacer es lo mejor para el fútbol y también dar una imagen de seriedad, y si había unos compromisos pactados, respetarlos, ¿no? La intervención de la política a menudo también interfiere negativamente en esto, y bueno, hemos visto cómo auspiciado por Gianni Infantino, Pedro Sánchez se ha cargado la candidatura que tantos años nos costó conformar, que tuvimos que pelear muchísimo, y bueno, y es una pena porque yo creo que de verdad que Uruguay, en honor a ese centenario, y también Argentina, Paraguay, etcétera, quien se quiera unir, deben de pelear en el futuro por organizar una sede completa, una candidatura completa allí. Es lo que se merece Hispanoamérica, no ir repartiéndose y cargarse un mundial y celebrarlo a 10.000 kilómetros unos partidos de otros. Sí, acá hay como un aspecto, Luis Manuel, del presidente de la FIFA de cautivar votos en función de entregar cosas, ¿no? ¿Cómo te cayó, por ejemplo, que en ese afán de privatizar el mundial se le entregara a determinadas federaciones un monto de dinero que para algunas federaciones no le hace ni cosquillas, la mayoría de las europeas, para otras federaciones es casi que la vida? ¿Qué reflexión te merece eso? Estoy totalmente en contra. Es que es cargarse de todo el fútbol. Mira, en España hemos vivido algo similar y llama la atención que uno de los hombres más críticos como Infantino haya sido Javier Tebas, cuando él ha vendido a un fondo de inversión un porcentaje durante 50 años de los derechos de televisión de los clubes, que es un hecho lamentable también. Ha hipotecado a 50 años vendiendo un 11% de la televisión de los clubes por un monto de dinero que tienen que devolver y que además, en el mejor de los casos, es, bueno, no quiero ni calificarlo, pero casi roza, por no decir, la usurería. Y este hombre que aplica ese modelo en cuanto a los derechos de televisión, critica a todo de la misma manera. Y claro, él dirá, pero lo votaron los clubes, sí. Y aquí Infantino podría decir, pero lo iban a votar las federaciones. Claro. Es un daño tremendo al club y es un daño tremendo al fútbol nacional, porque cuando estás en el poder tienes resortes para condicionar, digamos, para que aunque tú votes, pues yo te voy indicando por dónde vas, ¿no? Entonces, pues me parece que UEFA ha estado en el lado correcto, que ha reaccionado desde el punto de vista más sano para el mundo del fútbol, del fair play, y es una garantía tener dirigentes como los que ahora mismo están en UEFA, que frenan ideas tan rocambolescas y tan poco fructíferas y tan poco honestas con lo que debe ser realmente el fútbol, como las que ha tenido Infantino, ¿no? ¿Cuál sería el interés de Pedro Sánchez en esto de involucrarse sabiendo que España pierde lo que de repente vos habías conseguido en esas primeras conversaciones y en esa primera toma de contacto con la candidatura de España? Bueno, es que Pedro Sánchez va por libre. Yo creo que debe mirarse al espejo y en ese momento pues, ensayó hasta cómo se iba a dirigir a los españoles para decirles que venía al Mundial, como si fuera un logro suyo. Él no participó en nada. Él, cada vez que salía a decir algo era para como decimos en España, meter las patas, ¿no? Para dejarnos en una situación de debilidad. Por ejemplo, los 2 años en los que Marruecos no estaba en la candidatura, él seguía imponiendo a Marruecos, oye, que estamos luchando contra otra candidatura europea. Por favor, mantente fuera en silencio, y nada, no lo respetaba. Entonces yo creo que él vio la oportunidad, le dio igual que España perdiera millones y millones, cientos, miles de millones de euros. Estamos hablando de la inauguración y de un número de partidos que suponen, ya sabéis el coste de las entradas, ya sabéis el coste de los anuncios de televisión, ya sabéis el perfil de personas que viajan a ver y a comprar esas entradas, no es cualquier turista. Entonces creo que le ha hecho un daño irreparable perdiendo ya la inauguración. El otro día el presidente de AFA, lo vi, que decía, bueno, ya tenemos la inauguración, que junto a la final es el partido más importante. Y llevaba razón. Se la sacaron
teniendo 150 o 160 votos de los 211, se la sacaron a Pedro Sánchez por una cuestión de ego, por una cuestión de protagonismo. Y es lamentable, ¿no? Y así es como utiliza un poco esta FIFA a las personas y cómo, teniendo políticos así en España que no miran por su país, pues vamos como vamos. ¿A vos te fue cambiando el concepto de Infantino? ¿O siempre pensaste lo mismo? No, a ver, yo tenía una buena relación con Infantino cuando estaba en UEFA. Cuando llego a la federación, a los 2, 3, 4 meses veo lo que hago. Veo que es un relaciones públicas que habla muchos idiomas, pero que no habla el idioma del fútbol. Que no hay más que verlo jugar al fútbol para comprender que es que lo más redondo que ha visto ha sido una onza de chocolate. Entonces, pues evidentemente, no digo que hayas tenido que jugar en primera división, pero estoy convencido que todos los que estáis ahí saben lo que es jugar al fútbol y lo que es bajarse cuando te llama al timbre, Antonio, bájate con la pelota y poner 2 piedras y jugar en el patio del colegio o donde sea, ¿no? Y es evidente pues que este es un dirigente que no lo debían de elegir en el recreo, o se quedaba sin jugar, y bueno, y pues todo eso no ha absorbido ese fútbol de la calle, ese fútbol de barrio, y no tiene los valores de lo que es el fútbol de más abajo, el fútbol más modesto, que es por el que las federaciones tienen que pelear y tienen que garantizar y tienen que luchar. Sí, Pero el fútbol de cantera, etcétera. Una pregunta sobre Infantino, ¿no? Porque dio la sensación que en el Mundial de Rusia era gran amigo de Putin, en el Mundial, en este último Mundial era íntimo con Trump. Desde afuera uno imagina que estos grandes líderes, más allá de que compartan o no su ideología, no tienen amigos, ¿no? Podemos decir que Infantino es un devoto de buscar el beneficio o la vinculación política por encima de que la FIFA debería estar al margen. Mira, cuando uno tiene esta actitud y esas capacidades, puede utilizarlas en positivo, si eso no es malo. Si estar cerca del poder para poder influenciar, para poder en un momento determinado que ese poder sirva al fútbol, es bueno. El problema es cuando el poder no sirve al fútbol y sirve a lo mismo. Entonces, pues bueno, yo creo que él también era muy amigo de Pedro Sánchez y de hecho, recordad que a mí me intentaron inhabilitar en España y quien me inhabilitó fue la FIFA, ¿no? Me inhabilitó la FIFA, me mandó un pliego de cargos, me dio 10 días para responder y en el segundo día, sin haber respondido, me inhabilitó. Entonces, esos son los derechos, ¿no? Y bueno, pero mira, yo creo que los dirigentes a nivel mundial ahora mismo están bajo lupa y lo que se decida en los próximos meses va a afectar de manera muy, muy seria cuál es la credibilidad, no solamente a nivel global, sino a cada uno en su propio país. Bien. ¿Y entendés como una posibilidad que vio Conmebol para meterse y de esa manera, aprovechando el centenario, consigue por lo menos alguna cosa de algún partido puntual? ¿Lo ves como un premio? Porque acá lo vemos como de repente una migaja que le dio la FIFA con un partido en Argentina, un partido en Uruguay, un partido en Paraguay. Mira, yo conozco bien a Alejandro Domínguez y siento respeto por él. Entonces, no estoy en su cabeza, no sé si él está tratando de aprovechar el momento o no. De todas formas, al menos hace 3 años, cuando yo era vicepresidente de UEFA, la relación entre Conmebol y UEFA era muy, muy, muy estrecha y muy buena, y además en plano de gobernanza íbamos en la misma línea. No sé si eso ha cambiado o no, porque ya no he vuelto, las veces que he vuelto a hablar con compañeros de otras federaciones o miembros de UEFA fundamentalmente o de otros países latinoamericanos, ya sea de Sudamérica, Norteamérica, tal. Bueno, pues siempre hemos hablado de cuestiones más familiares, de cariño, de mostrarnos su apoyo, ¿no? No han sido de cuestiones del fútbol a nivel político. ¿Vos crees que la final la tiene perdida España a manos de Marruecos? No, yo no solo creo que no la tiene perdida, sino que además creo que si España no celebra esa final tiene que dejar el Mundial. Tiene que ir a participar como a defender el trono del fútbol, pero no siendo sede. Es decir, porque la dignidad está por encima de todo. Es decir, Marruecos estaba desde un principio con un papel. Portugal estaba con un papel y España con otro. Ya demasiado que nos han quitado en beneficio de Hispanoamérica esos partidos tan importantes de inauguración. Para mí haciendo un daño tremendo al fútbol a 10.000 kilómetros unos de los otros. Pero bueno, eso es lo que tuvimos con la gestión de Pedro Sánchez, auspiciada por Infantino. Bien. Háblame de La Fuente. ¿Fuiste vos el que ideó que llegara a la selección mayor de España?
A ver, cuando yo llego a la Federación, De la Fuente era el seleccionador sub-19. Además, era el seleccionador sub-19 sin posibilidad de promocionar. ¿Por qué? Porque la selección sub-21 siempre se ha guardado, salvo alguna excepción en la historia, como Iñaki Sáez o así, siempre se ha guardado para estrellas de fútbol recién retiradas. Para jugadores que son del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético Bilbao, del Atlético de Madrid, que se retiran y que los metes ahí con la posibilidad de promocionar si son buenos, ¿no? Si tienen buenos resultados. Él no hubiera promocionado, si no por mí, a la sub-21. Promociona a la sub-21, lo hace bien, coge la selección olímpica, llegamos a la final, somos plata, y en un momento en el que España pues no da lo que esperábamos, después de haber hecho una buena Eurocopa en el Mundial no damos lo que esperábamos, pues era el momento de confiar en alguien que yo veía como un maestro para los chicos. Alguien, pues como cuando vosotros vais por la calle en vuestro pueblo y os encontráis a un maestro de la infancia, ese respeto y ese cariño con el que le habláis, ¿no? Pues digamos que Luis de la Fuente era alguien que había tenido a todos estos chicos en sus 21, sus 19, sus 18, sus 15, etcétera, ¿no? Y era una manera de que el maestro volviera a tener a todos sus alumnos y sacar el máximo de ellos. Claro. No, te lo pregunto porque acá sabrás que ahora hemos nominado a Diego Forlán como técnico de la Sub-20 y como entrenador interino de la selección mayor. No ha tenido un andar en cuanto a dirigir equipos y es un poco parecido a lo que sucedió con De la Fuente, ¿no? Él no tuvo muchas experiencias en equipos de primera división. Bueno, mira, De la Fuente tenía mucha experiencia en categorías inferiores, pero conocía a todos los jugadores de la absoluta. Forlán es un fenómeno. Mira, yo he tenido la suerte, no sé si suerte o mala suerte, de tener que marcarlo y era espectacular. Y además un tío que creo que en cuanto a valores está por encima de lo que es habitual. Nunca tiene una mala palabra, es un tío valiente, responde siempre con cariño, con educación y quizás sea una oportunidad para él y la pueda aprovechar. Ojalá sea así y ojalá pues Uruguay vuelva a estar a un nivel altísimo porque tiene unos jugadores muy bravos. En un país con una población, pues la población que tenéis, sacar tantos jugadores de tanto nivel es espectacular. Bien. Además, vos hiciste mucho para nacionalizar a Lamine Yamal, a Laporte, ¿no? Bueno, lo de Laporte, con Laporte tengo una muy buena relación porque Laporte fue tremendo, ¿no? Que estábamos cada día con el gobierno, cada día, y en la convocatoria anterior a la última convocatoria para la Eurocopa, Luis Enrique me había dicho, esta es la última, si no lo traes ya, no lo convocamos. Y el gobierno falló, no llegó a tiempo, y no lo puedo convocar. El mosqueo que tenía Luis Enrique era tremendo, entonces pues ya me involucré personalmente con el ministro. Recuerdo que el ministro me dice, es que por este vamos a ganar la Eurocopa. Digo, mira, ministro, esto es más serio que si vamos a ganar por la Eurocopa. No, es que lo necesitamos, es que se dan las circunstancias, es que cumple todo y llevamos detrás de vosotros 2 o 3 meses y no hay manera. Ha renunciado a estar con Francia, viene con España, oye, que lo hagáis por favor. Y bueno, ya se hizo, llegó a tiempo y recuerdo que en esa convocatoria yendo andando por detrás me cogió así del cuello Laporte y me dio un abrazo, me dijo, Presi, muchas gracias, tal, y bueno. Y con Lamine yo creo que fue algo diferente, fue un plan a largo plazo en el que creamos un dispositivo específico para él, porque ya con 12 años veíamos la capacidad que tenía, lo bueno que era, y ya me decían los técnicos que iba a ser de los top 10 seguro, top 10 mundial con 16, 18, 20 años. Parece que han acertado y bueno, pusimos un dispositivo, un grupo de personas, ahí estaba Albert Luque, estaba también Fran Hernández, bueno, que viajaban, hablamos con los padres y bueno, pues el jugador siempre mostró la disponibilidad de no nacionalizarse porque él es español, él nació en España, él es español, pero tenía la opción de jugar también con Marruecos o incluso con otra selección, ¿no? Porque sus padres son de 2 nacionalidades, pero él eligió España y bueno, creo que ha sido fundamental. Muy bien. Luis, te mandamos un abrazo, gracias por estos minutos. La verdad que es un placer haberte tenido en nuestro programa y por supuesto lo mejor siempre. Un placer también, siento haberos atendido un poco aquí en una cafetería porque me habéis pillado en el gimnasio y no sabía que era con videoconferencia, creía que era solo así, iba medio a engañaros estando en el gimnasio, pero bueno, ya ha sido un placer y os agradezco mucho el cariño. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho. Abrazo, gracias Luis Manuel, hasta luego. Gracias.
Luis Manuel Rubiales, presidente de la expresidente de la Real Federación Española, contando un poco la génesis, ¿no?, del Mundial de 2030, la visión que tenían en ese momento, la fuerte candidatura de Arabia, cómo negoció para incorporar a Marruecos y evitar que el mundo árabe desembarcara con tanta potencia económica como para organizar ese Mundial de 2030 y se difiriera para el 2034, y pues bueno, de todo lo que se genera en torno a Infantino, que ahora trata de cautivar a México. Esto seguramente lo va a desarrollar Bambino, que es un gran conocedor del fútbol mexicano, trasladando la federación. Hay una promesa, según cuentan algunos colegas mexicanos, de trasladar la Federación Mexicana a Conmebol directamente, ¿no? Sí. Y sacarla de CONCACAF.